Buenas noches a todas y todos. Vamos a tener la presentación del panorama de hoy, como siempre colocándonos también en el tiempo, cómo vamos y cómo se han llevado a cabo las diferentes actividades. Estamos ya cursando el día 35 de esta Jornada Nacional de Sana Distancia, en donde, como ustedes saben, las principales indicaciones han sido el autorresguardo domiciliario, ¿verdad? En donde se invitó primero a todas las personas que forman parte de algún grupo de riesgo. Se han estado mencionando estos grupos continuamente: personas que tienen más de 60 años de edad, personas que tienen comorbilidades como son la presencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de enfermedad cardíaca, de algún tipo de inmunosupresión, ya sea producida o ya sea producto de alguna enfermedad, a quedarse resguardados en su domicilio durante todo el tiempo que dure la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y esto precisamente tiene el objetivo principal de prevenir el contagio específicamente en estas personas, protegerlas porque son las que tienen el mayor riesgo de complicarse y en un momento determinado fallecer a causa de la enfermedad. Y el segundo grupo importante son todas aquellas personas que participaban de alguna actividad clasificada como no esencial, también a realizar este autorresguardo domiciliario voluntario. Entonces, 35 días desde que esto inició. Estamos el día de hoy en la conferencia número 58, entonces vamos a proceder a dar el panorama internacional y nacional del día de hoy. La siguiente, por favor. Como ven, se va haciendo ya más evidente la diferencia entre la pandemia en las Américas y la pandemia en Europa. Hoy día ya es más marcada la diferencia. El 47% de los casos en los últimos 14 días están concentrados precisamente en la región de las Américas, y la pandemia a nivel global continúa contrayéndose. Ayer teníamos 41% los casos en los últimos 14 días, hoy son el 40%, un punto porcentual menos. Sin embargo, pues es la región de las Américas la que se mantiene precisamente activa, junto con todavía alguna buena parte de países de Europa que también están ya en una fase de descenso de sus curvas epidémicas correspondientes. La siguiente, por favor. Actualizamos las cifras para el día de hoy: 14.677 casos confirmados acumulados, es decir, desde que se identificó al primer caso en México. Sin embargo, 4.972 son solamente los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos 14 días, y esto representa una tercera parte solamente. De hecho, el 34% de todos estos 14.677 son los que representan realmente la epidemia activa en México. 7.612 sospechosos acumulados, que están en este caso pendientes de poder recibir un diagnóstico por laboratorio para poder conocer si son o no casos de COVID-19. 1.351 lamentables defunciones que también han ocurrido a consecuencia de la enfermedad. Más de 45.300 casos que han sido también negativizados, es decir, que sus resultados, su prueba de laboratorio fue negativa, por lo tanto su infección respiratoria aguda correspondía a algún otro virus de los que también circula normalmente en el país. Personas estudiadas, poco más de 67.600, las personas que han sido estudiadas precisamente para COVID-19. La siguiente, por favor. Aquí tenemos nuestro mapa que distribuye por entidad federativa la carga acumulada, es decir, los 14.677 casos, y podemos ver, bueno, en color rojo prácticamente, que es el que ya incorpora los casos que están arriba de los 500 para cada una de las entidades federativas, recordando que esto es carga de enfermedad, prácticamente en la región, en toda la región norte colindante con los Estados Unidos, incluido lógicamente Baja California, que es una de las entidades federativas que no solamente concentra una de las mayores cargas de enfermedad, sino también por tasa de incidencia acumulada, ahorita la vamos a ver, tiene estas características, y un poco todos los estados que están también colindantes con el Golfo de México, incluyendo los de la península. Lógicamente, los estados del centro, específicamente Ciudad de México y Estado de México, son los que han presentado
la mayor carga. Y esto lo vemos precisamente en la siguiente diapositiva, en donde están ordenados por carga de enfermedad y en orden descendente, para que ustedes los puedan identificar con la numeralia total por cada una de las entidades. En la siguiente diapositiva nos enfocamos nuevamente solo en la carga reciente o en la carga, digamos, de la epidemia activa en México, estos 4.972. Ahí ven que el mapa otra vez vuelve a colores verdes o muchos estados en verde más claros. Sin embargo, como decíamos, toda esta parte o entidades federativas que bordean el Golfo de México son las que están presentando de alguna manera esta mayor carga en los últimos días, recordando que a lo mejor en días anteriores o previos a estos 14 días eran precisamente estos otros estados que aparecían en colores más oscuros en la diapositiva previa. Ciudad de México, Estado de México, lógicamente continúan teniendo esta presencia importante con la mayoría de los casos confirmados en los últimos 14 días, como lo vemos en la siguiente diapositiva, donde están precisamente en orden descendente y son estos dos estados los que concentran la mayor carga de enfermedad reciente activa en el país. En la siguiente diapositiva ahora sí nos vamos a las tasas de incidencia acumulada y también distribuidas geográficamente en cada una de las entidades federativas, recordando que los estados que tienen los colores más intensos son precisamente los que tienen las mayores tasas de incidencia y por lo tanto, entonces estas tasas lógicamente representan una mayor transmisión y afectación poblacional que se está llevando a cabo, y vemos nuevamente los estados de la península, los estados de la región noroeste y los estados del centro, incluido Sinaloa en el norte, que tenemos este tipo de acciones. La siguiente, por favor. Tenemos esta misma distribución, es decir, la carga o la tasa de incidencia acumulada. Ciudad de México, Tabasco y Quintana Roo serían las entidades federativas con la mayor tasa de incidencia. Jalisco, Colima, San Luis Potosí con las menores tasas. 3.89 es la tasa nacional, pero está distribuida, como ustedes pueden ver, dependiendo también de cada una de las entidades federativas, y esto es también de la epidemia activa, es decir, de la carga más reciente. La siguiente, por favor. Tenemos la distribución de las defunciones que han sucedido, 1.351, a las que también hemos agregado para la gráfica que está distribuida por fecha de defunción, es decir, el día en que ocurrió la lamentable defunción, las 86 defunciones que todavía se mantienen como sospechosas, están esperando un resultado. Ayer mencionábamos, y hoy se vuelve a refrendar, que veíamos una tendencia ascendente, francamente ascendente, hasta aproximadamente el 15 de abril. Del 15 de abril e incluidas las defunciones sospechosas, es decir, aquellas que están todavía por confirmarse, nos evidencian ya un poco una tendencia más estable en relación a cómo han estado ocurriendo estas defunciones. Eso es importante también irlo monitoreando, porque pues representa lógicamente uno de los desenlaces o los peores desenlaces que la epidemia en México nos puede dar. En la siguiente diapositiva vemos las defunciones distribuidas por entidad federativa donde ocurrió la defunción, y podemos también ver ahí que bueno, las defunciones más recientes y que por lo tanto son las que están pendientes de resultados se encuentran en los primeros 3 entidades federativas que ustedes ven ahí representadas, que son las que tienen el color amarillo, que representa estas defunciones sospechosas más cargado que en los diferentes estados. Inclusive hay estados que al corte no tienen defunciones sospechosas el día de hoy. En la siguiente diapositiva veremos las 4 curvas que hemos estado presentando, recordando que son curvas de casos acumulados, es decir, cómo se van acumulando en relación hasta el inicio de cuando se empezaron a detectar. La primera y la más alta es la que representa a todos los casos que fueron en algún momento clasificados como casos sospechosos. La segunda es precisamente la carga de hospitalización, todos los casos acumulados hospitalizados. La que le sigue de color rojo, los hospitalizados graves, y finalmente la última, que está más pegada a la base, es la curva acumulada de defunciones, y es bueno cómo se han estado comportando estas cuatro curvas. La siguiente, por favor. Vemos precisamente la distribución de los casos, tanto confirmados como sospechosos, confirmados en color rojo, sospechosos en color amarillo,
Y vemos cómo pues mantenemos una tendencia todavía ascendente en la presentación de los casos. Si nos concentramos y vemos las barras completas, independientemente del color, vemos la barra completa, vemos cómo esa tendencia todavía se mantiene ascendente, y eso también será importante irlo midiendo en función a cómo esos casos amarillos se vayan descartando o confirmando, y por lo tanto la curva de casos rojos nos diga cómo va en sí la epidemia en México. En la siguiente diapositiva, por favor, vemos nuestra curva de casos confirmados acumulados. Ahí están los 14.677. Del corte de ayer al corte de hoy son 835 nuevos casos. Fueron un poco menos de casos los que se confirmaron en las últimas 24 horas. De hecho, representa un incremento al día de ayer del 6%, y lo podemos ver reflejado en la última barra de color naranja, que representa precisamente el informe de hoy, en donde vemos cómo en los últimos 3 días ha habido una tendencia descendente. Sin embargo, recordemos que estamos en fin de semana. Eso en su momento también puede lógicamente afectar la carga o el nivel de la demanda de atención médica. Lunes, martes, miércoles, que es el inicio de la semana, podemos ver o constatar cómo estas tendencias se siguen realmente comportando y dar seguimiento a esta parte de la epidemia. Hasta este punto es el panorama. Vamos a pasar ahora también rápidamente a presentarles la actualización de la red IRAG en las últimas 24 horas. La siguiente, por favor. 618 son los hospitales notificantes en las últimas 24 horas. Si recuerdan, el día de ayer eran 610. Quiere decir que hay 8 hospitales más que se sumaron al grupo de hospitales que requirieron su registro, es decir, su nombre de usuario y su clave correspondiente para poder iniciar con su notificación. Por lo tanto, sube a 618. Sin embargo, de estos 618 fueron 505 los hospitales que reportaron durante el día 25. Hoy es 26, entonces estamos dando el corte del día 25. Esto es desde las 00 horas hasta las 23:59 horas del día 25. ¿Por qué no presentamos el día de hoy? Porque el día de hoy todavía está caminando, todavía hay unidades que en este momento pueden estar reportando y subiendo su notificación, por lo tanto el de hoy se dará el día de mañana. Esto no limita el poder acceder a la información. Como comentábamos ayer, la plataforma está en tiempo real. Uno puede entrar y en cualquier momento solicitar la información, y en la medida que los hospitales están notificando, uno puede estar haciendo un corte cada segundo, si fuera necesario, cada minuto, si fuera necesario, pero para poder comparar la información de un día con otro, pues tenemos que hacer cortes que comprendan 24 horas completas de un día reportado. Entonces, es el reporte del día 25. Camas IRAG disponibles, 11.953, estamos hablando de camas de hospitalización general, es decir, aquellas que pueden recibir a un paciente que requiere una hospitalización por haber presentado, lógicamente, algún signo de alarma o porque su enfermedad haya en su momento evolucionado con estas características. IRAG ocupadas, es decir, camas que en este momento o al corte tenían un paciente ya hospitalizado ocupando esa cama, 3.358, lo cual representa, por lo tanto, una ocupación del 20% de la totalidad de camas generales para IRAG. En la siguiente diapositiva vemos un poco precisamente esta distribución de las camas generales en las entidades federativas que, de acuerdo al mapa del día de ayer, tenían la mayor tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Por lo tanto, el supuesto es que si se tiene la mayor tasa de incidencia acumulada, pues lógicamente tengo la mayor carga de enfermedad en la localidad o en el estado, y por lo tanto podría estar teniendo algún grado de saturación. Aquí vemos números totales, es decir, número de camas, tanto ocupadas, que es el color naranja, estamos en el cuadro para camas de hospitalización general, no de cuidados intensivos, es de hospitalización general. Y por ejemplo vemos cómo resalta la Ciudad de México y precisamente el Estado de México, que son los que tienen la mayoría de camas, digamos, que han requerido ser ocupadas con un paciente, más sin embargo también a su vez tienen todavía una cantidad importante, que es la otra parte de la columna, que es de color verde, que son camas que están disponibles para estos tipos de pacientes. Baja California es el otro estado que en su momento también tiene un poco esta proporción, y precisamente es lo que vemos en el siguiente cuadro, en donde ya lo distribuimos por proporción, por porcentaje de ocupación. Vean cómo Ciudad de México
Baja California prácticamente se están acercando o están ya en la mitad de su ocupación. Y recordemos que estamos todavía en días y en semanas en donde esperamos que la curva continúe de manera ascendente, o sea, esperamos que estén habiendo casos. Por eso la llamada y latente invitación a la población de quedarnos en casa, porque de quedarnos en casa depende que estos porcentajes de ocupación continúen estando en donde están, que las camas que están ahora ocupadas puedan estarse desocupando en los siguientes días y puedan estar disponibles para recibir a nuevas personas que requieran este tipo de hospitalización y que esta ocupación no continúe avanzando hasta llegar a un grado que muestre una saturación. A nivel nacional, que es la última barra de abajo, y dado que, como ustedes saben, la epidemia es regionalizada para efectos de México, es decir, no todas las entidades federativas, y eso lo pueden ver gráficamente en los mapas presentados, no todas las entidades están en un incremento importante o en una fase de subida epidémica. Entonces, a nivel nacional es el 20% solo la ocupación de estas camas y todavía hay un 80% de disponibilidad a nivel nacional. Y vamos ahora sí, bajo este mismo contexto, ya rápidamente a las unidades, a las camas disponibles con ventilador. Recordando que una cama que tiene un ventilador disponible está precisamente reservada para poder atender a los casos críticos, aquellos que van a necesitar ventilación mecánica porque tienen ya una falla pulmonar que no les permite o impide al organismo respirar de manera normal o como regularmente lo hacemos todos los que estamos aquí. Y aquí nuevamente podemos ver cómo Ciudad de México y el Estado de México serían las dos entidades que tienen la mayor cantidad de camas o de número de camas con ventilador que están ocupadas en comparación con las demás, aunque todavía existe disponibilidad de este tipo de camas con ventilador. En este punto recordar que este gráfico y esta disponibilidad de camas es del total de camas que existen de todos los hospitales que han reportado, el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de la Secretaría de Salud, los hospitales de alta especialidad de la SINSAE, todos están aquí incluidos. Por eso la distribución puede ser diferente si en su momento nos enfocamos solamente en algún grupo en particular. Y eso también la red IRAG permite hacer esa focalización y poder saber si, por ejemplo, en la SINSAE o en los hospitales de la Secretaría estuviera habiendo una mayor ocupación. Podemos ver la siguiente diapositiva donde nos muestra en proporción si ese 28 o ese 31% o este 26 o 19, que serían los más elevados, pudiera estar siendo superior cuando ya nos enfocamos en algún sector de los que componen el Sistema Nacional de Salud, y eso permite a las áreas locales operar, es decir, poder hacer transferencia de pacientes o pacientes que necesitan una cama con ventilador, poder ser derivados a hospitales que sí tienen camas disponibles y por lo tanto entonces no perder la oportunidad de la atención al paciente ni tampoco continuar saturando. Y esta es precisamente la distribución por proporción de cuál es la existencia de estas camas. Este sería el reporte al día de hoy. Muchas gracias. Gracias, doctor Lomía.